tardes, amables televidentes. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial que siempre hemos tenido el gusto de tenerla porque es mucho lo que nos enseña. Tenemos a la doctora Amparo Arévalo, que es la notaria segunda, es abogada. Y vamos a hablar sobre diferentes temas de los trámites que se hacen en notaría. Sin más preámbulo, muy buenas tardes, doctor Amparo. Doctor Iván, buenas tardes y toda la audiencia de TV San Jorge. Mire, Amparo, nuestra idea es ilustrar un poco a la gente sobre todos los diferentes temas que se tratan en las oficinas. En este caso, lo que se hace en notaría. Viene mucha pregunta, sobre todo con cómo se liquida una sociedad conyugal y cómo se demuestra esa sociedad conyugal, teniendo en cuenta que, primero, porque hay matrimonio, pero cuando no hay matrimonio, sino que hay una unión marital de hecho, de qué manera las personas lo pueden demostrar para saber que hay esa sociedad conyugal, Amparo. Cuando una persona se casa o cuando decide convivir con otra en forma singular y permanente sin estar casados, surge fuera del vínculo matrimonial y de la unión marital otro aspecto, el económico. Cuando se casa la pareja, sea por el rito civil o religioso, de inmediato surge la sociedad conyugal. Los esposos son socios entre los dos, por eso se llama socios, independientemente de quién trabaje, gana más o gane menos, todo lo que se adquiera a título oneroso, por pago, por compraventa, eso entra a ser parte de la sociedad conyugal. También surge entre dos personas que deciden convivir de forma singular y permanente, pero se requiere de que esa unión marital, para que surja la sociedad patrimonial de hecho, debe haber transcurrido mínimo 2 años. Cuando transcurre este tiempo, entre la pareja de compañeros permanentes, surge la sociedad patrimonial de hecho. Termina la relación en forma amigable o por diferencias o alguno de los dos fallece, es necesario liquidarla. Las maneras, porque son varias, idónea es, si hay acuerdo, muy sencillo, en una notaría en común acuerdo. No necesitan para este trámite abogado alguno. Si hay diferencias entre ellos que no pueden conciliarlas, debe necesariamente acudirse a un proceso contencioso de los juzgados de familia para liquidar la sociedad conyugal que termina en una decisión judicial que es la sentencia. Entonces si las parejas, es a veces muy fácil hablarlo, pero en la práctica resulta muy difícil en algunos casos llegar a venirse y lograr el acuerdo que sería lo esencial. Aquí el trámite que se logre hacer de común acuerdo pues tiene dos ventajas desde el punto de vista económico y también, digamos, la celeridad, la brevedad, es muchísimo menos tiempo que se puede dar este aspecto. Bueno, Amparo, yo estuve leyendo por ahí una sentencia en la cual un policía tenía una compañera y en una de sus actuaciones falleció. Entonces la compañera permanente, tenía como 2 años, quería hacer valer a su favor los beneficios herenciales que podía tener. Sin embargo, por el otro lado estaba la mamá defendiendo esos intereses del hijo y el fallo que saca la corte es en favor de la mamá, más no en favor de ella. ¿Y qué alega? En que él esporádicamente era que la visitaba, ¿sí? Y que no se daba lo que se debía dar, que era que tuvieran techo, que tuvieran lecho y que tuvieran mesa. Es decir, tenía que casi que convivir con ella, ser ese como un hogar, haberla de pronto afiliado a un seguro, es decir, que sí realmente fuera la compañera permanente. Esa es una de las exigencias, porque es que
a veces la gente se descuida, no conoce y no sabe que no es solamente el convivir, sino que si esa convivencia no cumple esas condiciones especiales, pues no se la van a reconocer. Sí, efectivamente, la relación, pues primero que todo tiene que ser singular y permanente. Ellos, unas personas sin tener ningún vínculo legal, deciden convivir, compartir sus vidas y básicamente en esos tres aspectos, lecho, mesa y techo, que cuando se dan estos, pues dices, están conviviendo juntos en forma circular y permanente y hay unos, digamos, aspectos que lo demuestran. Uno, afiliar, digamos, a las personas, residir en el mismo sitio, comparten, cohabitan en la misma casa, en un determinado lugar donde establecen su residencia, la persona ya le llegan los documentos de correspondencia, lo citan, las vinculas, digamos, es beneficiaria de las entidades prestadoras de salud, a veces el hecho, digamos, de rendir una declaración, manifestando esas circunstancias que vienen compartiendo su vida en forma singular y permanente, les puede servir en un evento futuro como una prueba para demostrar la existencia de esa unión marital. De hecho, con los consiguientes, digamos, derechos que surgen en razón de esa unión marital. De hecho, la persona será, digamos, si fallece, el 50% por gananciales y además podrá operar la sustitución pensional en beneficio de cualquiera de los dos cuando resulte que uno de ellos es el aportante. Bueno, yo le decía cómo se demuestra. Yo quisiera que en este caso, doctor Amparo, pongamos si una persona, que se dan muchos casos, y por eso le pongo ese tema, se da muchos casos en Ocaña de que la gente se separa, pero no se separa ante la ley, no es una separación legal. Puede haber un matrimonio, se separan, y luego consiguen una persona con la cual pueden compartir techo, lecho y mesa. Pero si tienen un vínculo anterior ante la ley, con registro civil o por matrimonio católico, tienen que deshacerlo para que realmente pueda tener derecho la compañera que está en este momento cumpliendo con la ley en lo que tiene que ver con techo, lecho y mesa. Sí, señor, pero quisiera, antes que todo, decirle, porque muchas personas acuden a ambas notarías y nos consultan en forma permanente de cómo se logra, digamos, establecer legalmente esa unión marital. De hecho, básicamente hay tres actos. Uno que se puede hacer en las comisarías de familia. Allá hacen el acta manifestando de común acuerdo los compañeros permanentes que vienen en esa unión marital. De hecho, ese es un acto que no tiene costo alguno. En segundo lugar, pueden acudir a una notaría. Mediante una escritura pública, los compañeros permanentes relacionan este hecho y así se plasma en una escritura, o pueden ir ante los juzgados de familia a que se les declare judicialmente esta circunstancia, porque tener, digamos, legalmente la declaración judicial, la escritura o el acta levantada en las comisarías de familia o en los centros de conciliación, que son también las notarías, demuestra ese hecho y puede entrar a demostrarse, digamos, simplemente con la exhibición de ese documento público. En el otro caso de parejas que estuvieron casados, que termina su relación de hecho, pero legalmente no procedieron, digamos, a disolverla y a liquidarla, tendría que demostrarse legalmente que se dio o no se dio la circunstancia. Si no se liquidó la sociedad conyugal que existió en forma, digamos, a raíz del primer matrimonio, esa seguirá vigente y no va a existir para la nueva pareja esa sociedad patrimonial de hecho. Esto es una circunstancia
¿Qué se descuida cuando las personas fallecen o terminan la relación? Resulta que la primera sociedad conyugal, en razón del matrimonio, no se liquidó y la nueva compañera, pues, tendría que entrar a reclamar, pero por otro aspecto, por la sociedad de hecho, que es diferente a la sociedad patrimonial de hecho, que surge entre compañeros permanentes. Es requisito indispensable para la nueva sociedad patrimonial de hecho haber liquidado la sociedad conyugal vigente que existió con su pareja en un anterior matrimonio. Doctor Amparo, ha sido muy claro usted en un tema que es muy álgido y que a cada rato sucede dentro de nuestra sociedad. Pasemos a otro tema que también es álgido y que a la gente le gusta conocerlo, y son esos derechos herenciales, pero dando la prioridad, es decir, se muere el padre o la madre, ¿quiénes son en primera instancia los herederos, quiénes están en segunda instancia y en tercera instancia? Si en un principio es la pareja y no tiene hijos, ¿a quién le puede corresponder? Si tiene hijos, pues serían los primeros. Después vienen, ¿quiénes vienen en ese orden? De acuerdo a la familia, ¿quiénes tienen derecho a la herencia de una pareja o de una persona que fallece? Sí, mire, el aspecto natural que juega indudablemente para conformar una familia son los sentimientos, y efectivamente, partiendo de los sentimientos, así están los órdenes hereditarios. Por eso se dice: el amor desciende, los hijos, asciende, los padres, y se extiende. De manera que el primer orden hereditario son los hijos, se llaman herederos forzosos. Existiendo los hijos, desplazan a cualquier otro heredero. Se dice también que son herederos de mejor derecho. En el supuesto caso que la persona fallezca y no procreó ni adoptó ningún hijo, ahí viene el otro orden, que es el también primer orden: los padres. Los herederos van a ser papá y mamá. Cuando no existan ni hijos ni padres, los herederos van a ser sus hermanos. Entonces, por eso el amor desciende, asciende y se extiende. Qué buena forma de explicar eso, Amparo, porque la gente lo entiende desde el punto de vista del amor. Hay algo que pasa cuando hablamos de los hijos. Resulta de que el otro día se hablaba de que habían hijos, los hijos propios y los hijos naturales. Dentro de estos derechos, supongamos hay un matrimonio, el matrimonio se hace ya habiendo un hijo por delante de otra persona. Entonces el señor, para poner un ejemplo, el esposo ya tiene un hijo y hacen una sociedad conyugal. La sociedad conyugal tiene 2 hijos. Se destruye eso por muerte o porque se separan. ¿De qué manera se va a repartir esa herencia o esos bienes que tienen esa pareja con relación a los hijos? Primero que todo, para la ley, todos los hijos son iguales. Hay hijos extramatrimoniales, nacidos por fuera del matrimonio, hijos legítimos, los que procrea una pareja estando legalmente casada, y hay los hijos también adoptivos que deciden llevar la pareja o una sola persona que es permitido y es viable, adopta, hace como suyo una persona con el que no se tiene ningún vínculo de consanguinidad, previo proceso de adopción y que salga una sentencia. Estos 3 hijos son para la ley iguales en derechos, y por ende cuando la persona fallece, la herencia se va a transmitir en partes iguales a los hijos habidos, procreados por fuera o dentro del matrimonio o que hayan adoptado. Si la persona, digamos, se casa
y tiene unos bienes, va con unos bienes, se llaman bienes propios, esos bienes no van a ser parte de la sociedad conyugal. Pero las personas ambas se casaron o decidieron convivir y todos los bienes que adquirieron fueron dados dentro de la unión o el matrimonio. Fallece alguno de los dos, el 50% corresponderá al esposo o al compañero por los gananciales, y la herencia se reparte por partes iguales entre los hijos. En el evento en que la pareja no llegare a tener hijos, la herencia sería, si existen padres, para los padres, y si no existen padres ni hijos, sería para la cónyuge o el cónyuge y los hermanos. En el caso que yo le explico, que yo le preguntaba a doctor Amparo, es porque se dice que todos van a recibir iguales, pero resulta que en este caso, si se divide en dos el patrimonio, la mitad le toca a la señora y la otra mitad le toca al esposo. Y el esposo tiene 3 hijos y la señora tiene 2. Entonces, la mitad del esposo hay que dividirla en 3. Sí, viendo quién fue el causante, porque si la persona, digamos, quien falleció fue el esposo, el hombre, por decir algo, y él tenía 3 hijos. 2 con la señora y uno por fuera. El 50% sería para la cónyuge y el otro 50% entre sus 3 hijos por partes iguales. Sí, exacto. Entonces, en ese caso, se daría que le tocarían más parte, porque si falleciesen los dos, le tocaría más parte a los 2 hijos del matrimonio que al que había quedado por fuera, pero por esa simple condición. Sí, porque se va a levantar. Porque primero se divide la sociedad, ¿verdad? Y el 50% del patrimonio le toca a uno y el otro 50% al otro. Porque los hijos después con posterioridad heredarían cuando falleciera, digamos, la madre, el cónyuge sobreviviente. Ya. Bueno, hay otros derechos que también entran en sucesión y es cuando, especialmente en los campesinos, y se da mucho en la ciudad también, cuando no tienen legalizados los terrenos o no tienen legalizadas las construcciones que hicieron. Y esa herencia que viene a ser como por posesión, también se debe aplicar a los herederos. Es decir, sí, claro, los hijos. Así no haya la propiedad, pero sí la posesión hace parte como de una propiedad. Efectivamente, la posesión se transmite. El derecho que el padre, por venir ocupando determinado predio, pues se transmite a sus hijos, y los hijos, como herederos del señor, quien estuvo en posesión por determinado tiempo, pueden acudir a un mecanismo judicial mediante una acción de pertenencia para que se declare que ese predio les pertenece y, digamos, la posesión que venía ocupando su padre se hereda, se transmite a sus hijos, digamos, si fuera el caso, o hermanos o cónyuge, según sea respectivamente. Bueno, doctor Amparo, vamos a tomar otro tema de lo que sucede en las notarías y en lo cual yo la veo muy ocupada porque la gente acude constantemente a eso, y que son los actos de conciliación en notaría. La importancia de esos actos en la medida en que evitan un proceso muy largo que pueda existir y el sello que esa conciliación tiene como cosa juzgada. Quisiera que esa parte se le explicara un poco a la comunidad. Sí, desde la ley 640 del año 2001 se estableció el mecanismo jurídico de la conciliación, y en los centros de conciliación, acá la Cámara de Comercio y las 2 notarías, podemos llevar a cabo las conciliaciones. Si las partes se avienen, logran el acuerdo, pues se evita un proceso judicial, termina la diferencia. Eso que decía usted es muy cierto. Cosa juzgada, ¿qué quiere decir cosa juzgada? Tiene los mismos efectos de una sentencia.
Es decir, las partes no pueden volver sobre ese mismo punto porque ya se acordó. Entonces, el acta que plasme el acuerdo, lo que se concilió, tiene los mismos efectos de una sentencia, hace tránsito a cosa juzgada, pone fin y no se puede volver sobre ello. Si se establece el cumplimiento, digamos, de una obligación económica, el acta de conciliación tiene un efecto igual a un título de valor. Dice, presta mérito ejecutivo. Con esa acta levantada, suscrita por quienes conciliaron, pueden, a quien se le incumplió el acuerdo económico, entrar a demandar. Por eso también dice, presta mérito ejecutivo. A veces también se establece una obligación de realizar, entonces surge otro tipo de, digamos, de ejecutivo por obligación de hacer. Lo que se pacta, lo que se acuerda en el acta, sirve de base bien para el cumplimiento, digamos, de carácter económico o la obligación de hacer. Ojalá, digamos, que nosotros todos hiciéramos más uso de este mecanismo jurídico de la conciliación. ¿Cuántos y cuántos procesos judiciales se evitarían, digamos, tras que las partes lograran el acuerdo? Incluso para tramitar algunos procesos judiciales está como requisito previo, se llama requisito de procedibilidad, que realicen las partes esta conciliación, que acudan en primera instancia a los centros de conciliación para mirar si se logra este acuerdo extrajudicial que pondría fin al litigio futuro que se puede precaver. Bueno, doctor Amparo, en la notaría, para hacer un acto de conciliación, es necesario que lo acompañe a la persona o a las dos personas que van a conciliar, las que vayan a hacer la conciliación, deben por requisito ir acompañados de un abogado o pueden hacerlo sin necesidad de acompañamiento de un asesor jurídico. No, la persona, el ciudadano, cualquiera, la solicita la conciliación sin necesidad de representación judicial. Si la persona, digamos, el convocado, no puede asistir, le puede conceder, eso sí, su representación ahí a un abogado para que lo represente con la facultad de conciliar. Le otorga también esa atribución para que decida, para que concilie, para que arregle por él. Esa era la segunda pregunta que ya la dice, quisiera que le pusiéramos más fuerza en eso, en el sentido de que la persona que tiene el conflicto por X motivo no está en la ciudad, está fuera de la ciudad, está en Barranquilla, está en el exterior, y ella tiene la voluntad de poder llegar a un acuerdo, lo puede hacer a través de otra persona con poder, o tiene que ser un abogado, o lo puede darle a un hermano, a un familiar o a un amigo, le puede dar un poder con esas facultades para que pueda conciliar, y una vez conciliado, él no se puede echar atrás porque el poder no lo va a dejar. Es decir, ya dio un poder para que hicieran eso. Eso lo pueden hacer también con que no sea un abogado, que puede ser una persona particular en la conciliación. No, necesariamente tiene que ser a través, digamos, de un abogado litigante que esté debidamente inscrito, que tenga su correspondiente tarjeta profesional y tenga la facultad para conciliar. A esa diligencia de conciliación, los solicitantes, quienes peticionen la diligencia de conciliación, deben acudir personalmente y, si dieron poder, pues acompañados de quien los represente, del abogado litigante. En algunos casos, cuando el solicitante tiene su domicilio en esta ciudad, tiene algunas circunstancias que lo incapacite, sí puede únicamente acudir su representante judicial. En todos los eventos se requiere como requisito de validez de esa diligencia que quien solicita la conciliación debe acudir a la notaría o al centro de conciliación a esa diligencia de conciliación.
el convocado lo puede hacer personalmente o a través de un apoderado judicial. Bueno, hay notarios, notarias todavía antiguas que de pronto no tenían requisitos para poder ser notarios, de que sean abogados. Para que puedan conciliar en este tipo de temas, debe tener mucho conocimiento el derecho, el notario, debe exigir que sea abogado. Pues prácticamente casi todas las notarías del país estamos al frente de ellas abogados titulados. Hay unas clasificaciones de notarías primera, segunda y de tercera. Primera son de las ciudades principales del país, de las ciudades, digamos, intermedias, como es el caso nuestro, esos son notarios de primera que necesariamente tenemos que tener la calidad de abogados con más de 10 años de experiencia profesional. Hay unas notarías de segunda, unas ciudades un poco más pequeñas, que también se requiere que el titular de esa dependencia sea abogado, pero en otras poblaciones, digamos, un poco más pequeñas, es posible que quienes estén al frente de esas dependencias no tengan la calidad de abogado, pero debe tener una experiencia mínima de 5 años para poder acceder a ser titular de una notaría de tercera categoría. Prácticamente en toda esta región nuestra, las notarías estamos al frente abogados titulados, a excepción, digamos, de la notaría de Ábrego, pero la funcionaria encargada de ello es una persona que tiene requisitos más que suficientes por tener más de 20 años de estar al frente de esa notaría. Creo que la doctora Blanca es la única que no es abogada, ella es profesional en otra rama, pero tiene una experiencia precisamente en materia y está facultada, porque así lo establece, que 960, que señala las condiciones para ser notario dentro de la República de Colombia. Doctor Amparo, cualquiera de los televidentes en este momento puede decir, hola, yo podía arreglar tal proceso conciliando, voy a ir a la notaría. ¿Qué debe llevar, qué debe hacer? ¿Cómo se inicia ese trámite para poder hacer una conciliación? Si una persona quiere y la otra no, hay forma de hacerla ir allá a ver si se llega a una conciliación. ¿De qué manera él debe acudir a la notaría a pedir una conciliación? Bueno, básicamente nosotros atendemos en 2 materias, en el área civil y en el área de familia. Entonces, no en la parte penal. Ni en penal ni en laboral, porque para ello están, digamos, las inspecciones del trabajo. Nosotros no podemos conciliar en los otros aspectos jurídicos. En algunos comerciales, diferencias entre los socios, en algunas oportunidades es posible tratar sobre ello, pero más que todo en familia y civil, no, simplemente la persona en un memorial solicita la diligencia, se convocan, la persona, digamos, él a quien se le peticiona que acuda, puede acudir y decir sí, concilio o no, no acepto, no tengo ninguna propuesta, y se levanta un acta señalando, reseñando que no surgió ninguna fórmula de arreglo, es decir, se da por fallida la diligencia. En otras oportunidades, el convocado simplemente no va, deja pasar el término de 3 días y no justifica su asistencia. 3 días pasó y no justificó la inasistencia, se levanta un acta sobre no inasistencia, o puede darse el caso de que efectivamente las partes logren un acuerdo y se levanta un acta reseñando los puntos que se conciliaron, suscrita por quienes intervinieron, el solicitante, los convocados y lógicamente el conciliador, que puede ser, digamos, no necesariamente el notario, porque también se concilian las comisarías de familia, aspectos netamente de familia, y también en la Cámara de Comercio de la ciudad, en los centros de conciliación que existen no en Ocaña, sino en muchas ciudades del país. Doctor Amparo, ese tema ha quedado muy claro.
Por esa razón siempre me alegro cuando usted acepta venir a nuestro programa. Viene otro tema un poquito más corto, puede ser, que tiene que ver con los matrimonios y los divorcios, que son dos actos que también se hacen en notaría y que en esta época está la unión libre, pero la gente que quiere legalizar esas uniones van y lo hacen en notaría. En eso hay una parte que siempre la hemos hablado, y es que las personas pueden, antes de hacer este tipo de matrimonios, que es el matrimonio civil en la notaría, pueden hacer la declaración de sus bienes para que en un futuro pues sepan que entra a esa sociedad. ¿Podemos explicarle un poco a la comunidad cómo se hace ese proceso? Sí, ese es otro punto importantísimo. Nosotros, los colombianos en general, no tenemos esa cultura de establecer en forma previa al matrimonio, de común acuerdo entre la pareja, de establecer cómo va a manejarse la futura sociedad conyugal que surge entre ellos o la sociedad patrimonial, de hecho, que se va a dar. Me digo, nosotros no tenemos esa cultura. Cuando realizamos el matrimonio de un colombiano con un extranjero, ellos generalmente traen el acuerdo premarital, prenupcial, como un requisito más que acompaña. Estas se llaman capitulaciones matrimoniales si las personas deciden casarse a través de un vínculo civil o religioso. Si no lo van a hacer a través de legalmente, pueden firmar de común acuerdo una escritura, las capitulaciones premaritales. Y en forma, digamos, previa, antes de, deciden cómo va a funcionar esa futura sociedad conyugal, en el sentido de que dicen, los bienes propios que yo tengo sí van a ingresar a la futura sociedad conyugal. Los réditos, lo que va a producir esos bienes propios, si entran o no van a ser parte dentro de la futura sociedad conyugal o patrimonial. Los bienes que adquiramos cada uno de nosotros a título oneroso no van a ser parte. Hay un hecho también cierto, las personas a veces sabemos, digamos, con quién se casan, pero nunca con quién se separan. Y tamaños, problemas, diferencias enormes, irreconciliables por este aspecto. O en algunos casos, las parejas ven su relación matrimonial o marital deshecha y se amarran del aspecto económico para no dar por terminado esa relación. Entonces, ojalá que poco a poco vamos haciéndonos en la necesidad de establecer previamente ese acuerdo prenupcial económico antes de casarnos. Hay algo que yo creo, Amparo, y es que en el momento del matrimonio está reinando el amor. Sí, claro. Y como el amor está por encima de todo, todo es de todos. Pero sí, ya lo que usted dice, los extranjeros, por su misma experiencia, por su misma cultura, saben que puede pasar cualquier cosa, sí, que es una sociedad normal que se está haciendo. Entonces, en la parte económica, pues para evitar futuros problemas, hacen lo que usted llama, y así se llaman las capitulaciones que se pueden hacer en notaría y evitar unos problemas económicos posteriores y unos gastos también económicos en ese tipo de pleitos que a veces hasta los que más pierden es la misma pareja. Claro, los que más pierden, y los hijos, porque digamos los ponen como árbitros para decidir a los hijos que procreó la pareja. Entonces, ojalá que nosotros poco a poco vamos formándonos y hacer este documento. Para que sea válido se requiere que se tramita a través de una escritura pública. Doctor Amparo, no sabe cuánto le agradezco, y la comunidad también,
por este programa tan didáctico, tan educativo que acabamos de hacer. Le agradezco mucho su presencia, le dejo unos segundos para que se despida de la comunidad. Con muchísimo gusto, porque yo sé que nos ven y escuchan buena parte de nuestro municipio y acuden a la notaría, que pueden hacerlo no solamente a la segunda, sino también en la primera, para buscar la asesoría, la dirección en estos aspectos tan vitales y que se dan permanentemente porque afectan, digamos, el devenir. Todas las personas, de una u otra manera, estamos vinculadas, digamos, con el derecho, porque tenemos, digamos, en el aspecto de que siempre tenemos poco, mucho, muchísimo, siempre tenemos unos bienes que cuando nosotros fallezcamos, que se transmiten a nuestros herederos, podemos disponer. Nosotros tenemos la existencia de la propiedad privada y en razón a ellos, dadas las condiciones económicas de todos, podemos adquirir y disponer de los bienes. Doctor Amparo, nuevamente muchas gracias, muy amable, amables televidentes, por el día de hoy. No es más, nos vemos dentro de 8 días con otro programa de mucho interés y un invitado muy especial. Muy amable y muchas gracias. Sí.